da mucho gusto poder estar aquí. Siempre compartir las experiencias con enfermeras y con enfermeros es para mí muy grato. Pues siempre ha sido sumamente cercana. Pues en mucho, todos y todas ustedes son las que ayudan al paciente en los cuidados generales de su atención. El médico de repente como que es un poco más despistado y más descuidado. Pero la enfermera o el enfermero siempre están allí para poder pues auxiliar, para poder brindar atención, para poder brindar consuelo. Yo es lo que les admiro mucho, la capacidad que tienen para brindar consuelo, para ser empáticos y empáticas con el paciente. Y eso les quiero decir una cosa que no es muy sencillo que digamos. Y vamos a hablar de un tema que se llama diseño e implementación de barreras de seguridad para el paciente. Dice un dicho, honor a quien honor merece. La plática como tal, la parte de hacer esta plática es de ella. Se llama la doctora Cecilia Morales Juárez, egresada también de la especialidad como un servidor. Y yo le pedí permiso para presentarla hoy y pues me dijo que evidentemente lo tenía. Quise hacerlo así porque engloba en su plática todo lo que tiene que ver con la implementación de las barreras de seguridad. Y les quiero poner un ejemplo que acaba de pasar y que si bien tiene que ver con la medicina, ahora nos vamos a ir con el lado humano. Hoy me hablan a las 2 de la mañana de un hospital en una localidad del estado de Hidalgo y me dicen, doctor, que si podemos recibir a un niño que se ahogó. Yo como que se ahogó, yo más bien pensaba en un neonato que había tenido algún problema de nacimiento y me dicen, no, lo que pasa es que ya es un lactante, la mamá estaba lavando, se fue, se metió a su casa y en las cubetas con agua pues deja ahí al menor, se le cae un juguete en una de las cubetas y con el afán de quererlo sacar, pues va como puede y bueno, al momento de estirarse para sacar el objeto de esta cubeta con agua, cae en ella y pues no puede salir. Por los datos que pude yo también comprender, ustedes créanme que a las 2 de la mañana ya mi cerebro a veces está más seco que una galletita salada, pues le dije, no, pues evidentemente llévenlo, pero me decía, tuvo 10 minutos de sumersión. Y la verdad es que aunque lo logramos sacar del estado en el que ya se encontraba, pues evidentemente requiere de la terapia intensiva para poderlo reanimar y bueno, más que reanimar para poderle brindar la atención. El pequeño falleció casi llegando al hospital. Y yo, con este ejemplo, que a lo mejor incluso pudiera parecer morboso para todos y todas ustedes, me pregunto, yo no soy papá, pero me pregunto, ¿qué barreras, ya no en el hospital, qué barreras no se tuvieron en la casa de la mamá de este niño, que ocurrió uno y otro evento, lo que desencadenó que el niño tuviera como desenlace fatal el caer en un balde o en una cubeta con agua y morir? Bueno, todas las muertes que evidentemente son indeseables, pero las muertes por ahogamiento es un sufrimiento, pues imagínense. Si algo es importante es qué barreras ustedes hubieran puesto para que no hubiera ocurrido esto. Entonces, una barrera es la lejanía, sí. Tenerlos en otra habitación en donde mientras yo esté haciendo alguna actividad con agua, ellos no se puedan acercar. Vean cómo la experiencia pues está presente, alguna malla, todo lo que de alguna manera ya dijimos, algunos con la voz de la experiencia y otros tantos con la voz del sentido común que dicen, para variar, que es el menos común de los sentidos. Entonces, cuando hablamos justamente de barreras para la seguridad del paciente, hablamos de esto, prevenir un evento adverso cuya consecuencia final, como en el caso tan trágico que les estoy comentando, pudiera llevar a que incluso el paciente muriese. Y entonces cuando hablamos acerca de las barreras de pues, seguridad del paciente, aquí me gusta mucho hablar sobre qué es diseño y qué es implementación. ¿Alguien ya vio la película del Diablo viste a la moda? Una de las frases de la película, no sé si ustedes recuerden esta escena en donde se encuentra la becaria o en su momento la asistente de la jefa, de doña Miranda Priestley, y entonces cuando está con ella le dice, pues es que qué de difícil puede tener elegir un suéter azul. Y le da una retahíla, ¿no? Y le dice, bueno, pues es que para ti, pues un suéter azul puede ser completamente intrascendente, pero el diseño del color del suéter tuvo que pasar por un proceso. Y hablo del diseño de modas, en el cual un diseñador se puso a ver el Pantone, y Pantone quiere decir la tableta de colores tan diversa que hay en todo el mundo,
para saber cómo iba a sacar ese color para la primavera, verano del año 2014 y de qué manera iba a poder vender este suéter con el diseño que tú estás haciendo para que al final acabara en un cesto en el cual tú pudieras comprar tu suéter azul en $3. Bueno, pues pasa lo mismo con las barreras de seguridad y con el diseño de las mismas. Tiene que pasar un proceso hasta que llegue a la perfección o a la implementación exitosa de las mismas. Esta va a ser la agenda que vamos a ver el día de hoy en cuanto a lo que tiene que ver con qué es diseñar, qué es implementar, qué es una barrera y cómo con ellas brindamos la seguridad a los pacientes. Ahora bien, ¿qué es diseñar? Y ya lo estaba yo comentando un poco al principio. Es crear mediante un trazo algo. Todos los que estamos aquí quiero pensar que tienen celular. Entonces, para que ustedes tengan un celular, sea de la marca y el modelo que ustedes traigan, se tuvo que haber implementado un proceso de diseño de ese celular. ¿Por qué? Porque se tuvo un trazo específicamente para saber cómo se iba a diseñar el celular. Y hoy por hoy, empresas líderes en la creación de estos tipos de prototipos, cada año hacen un diseño nuevo y nos venden en la cabeza que con los 24,000 pesos que cuesta el nuevo, vamos a ser las personas más felices de la faz de la tierra. Entonces, ¿es delinear o delimitar lo que se quiere hacer? Es obtener la concepción de algo, original de algo, destinado para generar un producto y es una descripción gráfica o verbal de algo. Si yo les preguntara en este momento, diséñenme un perfusor. Alguien que nunca haya visto un perfusor y pues yo creo que muchas de ustedes y muchos de ustedes evidentemente que le darían las instrucciones de cómo es un perfusor. Es que es como una cajita que tiene unos botoncitos y unas palanquitas y hasta que la persona logra más o menos entender lo que verbalmente se está expresando y bueno, dibuja lo que en su mente y por el diseño que escuchó, que obtuvo de ustedes, pues logró terminar con un dibujo de un perfusor. Esto es lo que nos dice la Real Academia Española. Ahora, el proceso para diseñar tiene que ver con estas fases. Número 1 es humanístico, es decir, busca servir a la sociedad. ¿Cuál fue el paso entre el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens en la cadena evolutiva del ser humano? La creación del arte. Cuando empezaron a pintar en las cavernas del Cromañón y se veía ahí cómo tenían ciertas actividades, si bien es cierto que de alguna forma, no sé para qué se utilizó durante ese momento ese dibujo, lo que sí es interesante es que es humano porque le enseña a otro humano lo que está sucediendo. Por mucho que usted le enseñe un diseño de una cacerola para comida a su perro, se le va a quedar viendo y se va a ir para otro lado, salvo que tengan comida esa cacerola. ¿Para qué entonces? Y no es que se quede, ay, qué bonita cacerola me compró. No, es que, vean. No, lo que él quiere es comer, evidentemente, y que, bueno, se le brinde el espacio y a lo mejor en ese momento un lugar para hacerlo. Pero desde el punto de vista humano, es interesante ver que todo proceso que se diseña tiene que ver con servir y con ayudar y con mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Por eso es humanístico. Y por eso es que nuestras profesiones de ciencias de la salud lo tienen que ser. Porque si no lo hacemos de esta manera, nos encontramos en un pantano de tecnicismos, en un pantano de herramientas, que, pues, ¿para qué la quiero? No, pues para ayudar al paciente. ¿Y cómo lo vas a ayudar? ¿Y de qué manera vas a mejorar su cuidado? Viene muy ligada con la parte tecnológica, es decir, un celular, ¿para qué fue creado? Para hablar por teléfono. Y yo les aseguro que su celular es para lo que menos lo usan el día de hoy, ¿no? Porque el WhatsApp, porque el Facebook, porque el Instagram, pues ya desplazó la función original de un celular, que era hablar por teléfono, aunque nos sigue proveyendo de la comunicación que necesitamos para con las demás personas. Ahora bien, ¿por qué es tecnológico? Pues porque se basa en la tecnología. ¿Por qué es humanístico? Porque me ayuda a conectarme con alguien o bien para comunicar gráficamente lo que de alguna manera quiero que esa persona sepa. ¿Qué es lo que se busca en un celular? Otro dato cultural. Lo que buscamos es que tenga una cámara tan bonita y cuando yo me ponga así, salga exactamente igual que Luis Miguel hace 20 años, porque ya ahorita incluso Luis Miguel tampoco tiene mucha popularidad por la guapura o por la sensualidad o por lo que de alguna manera se tenga. Entonces, eso es lo que se busca hoy, que mi cámara sea lo suficientemente fiel, y hablo de fiel en el sentido en el que tenga la suficiente
fidelidad pictográfica para que cuando yo me tome una fotografía o le tome la fotografía a algo o a alguien, la pueda yo comunicar y la gente diga, wow, lo quiero. Y no él, la persona o cosa que está en la foto. Quiero lo que procuró sacar esa fotografía tan nítida. Desde el punto de vista técnico hablamos de ello porque pues evidentemente que el diseño tiene que ver con una serie de herramientas para poderse llevar a cabo. Científico porque en muchas ocasiones se tiene que uno referir a la ciencia para eso. Por ejemplo, hace poco estaba yo viendo por internet que hay un nuevo sistema de audífonos que tienen, hagan de cuenta, como una especie de protuberancias o en la parte de lo que se le denomina la diadema. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos audífonos que está perfectamente bien delimitado por la ciencia? Bueno, emiten una serie de vibraciones que estimulan la parte de la corteza cerebral en X o en Y zonas. Y se ha demostrado que los atletas que los usan por un determinado de tiempo, mientras están practicando algún tipo de rutina para hacer un ejercicio posterior en alguna olimpiada o en alguna competencia, mejoran hasta en un 20 o 30% el desempeño deportivo que tienen. Entonces, la ciencia nos ayuda para que se pueda llevar a cabo esto. Vamos a acercarlo un poco más a nuestro plano. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos escuchado los comerciales de las baterías de cocina? Que casi cocinan solas. ¿Qué utilizan estos comerciales para poder vender? La parte científica. Están hechos con rocas lunares, casi nos dicen. Que no, usted ya no va a tener más que poner allí la carne o lo que usted vaya a guisar, prenderle a la estufa y mire. Entonces, esta parte tiene que ver mucho con la ciencia y lo vamos a ver también en la parte de las barreras de seguridad. La parte sociológica, por ejemplo, en los quirófanos, ¿ustedes saben cuáles son las marcas más comunes para equipar los quirófanos en el mundo? Bueno, yo por lo menos conozco dos, Siemens, Drager. ¿Y qué creen que pasó cuando los de Drager alemanes llegaron a México con sus superquirófanos y los quisieron vender a los hospitales? Que estaban diseñados para médicos y enfermeras alemanes de 1,90, ¿no? Pues aquí nuestra estatura promedio, ¿no? Para varones es aproximadamente de 1,75 y para mujeres 10 centímetros, un poquito menos. Entonces, pues imagínense cuando empezaron a querer utilizar este tipo de herramientas, pues por muy bien que hubiera estado su diseño, ¿qué pasa? Pues no cumplían con el objetivo. Y yo les pregunto, ¿ocurrieron eventos adversos con esto? Pues evidentemente que sí. ¿Incrementaron la compra de bancos de altura? Probablemente también. Hasta que no vinieron, oigan, no, pues es que ahora hay que adaptarlo a un modelo mexicano, a un modelo latinoamericano. Y la parte también del marketing, que ya lo veíamos un poco, bueno, si tengo y si poseo algo, pues evidentemente, y es parte de una tendencia, muy probablemente es porque estoy siguiendo las reglas de la mercadotecnia. ¿Cuáles son los factores que influyen en el trabajo del diseño? Bueno, número uno es la creatividad. ¿Cómo se diseñó un estetoscopio hace ya muchos años? Pues probablemente que la persona que quería escuchar el corazón. Antes, ¿cómo eran los estetoscopios? Pues como los Pinar. ¿Cómo serán? Bueno, ¿cómo son los Pinar? Son unos conos, ¿no? En el que me acerco directamente con mi oído a escuchar la estructura del paciente. Pero pues se dieron cuenta que probablemente no era del todo cómodo o que no cumplía con las expectativas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que alguien o que un grupo de personas tuvo que ir empezando creativamente a ver cómo es que podía hacer que un dispositivo que no fuera el Pinar pudiera aumentar la sonoridad de los ruidos cardíacos, intestinales o de cualquier estructura que tuviese movimiento dentro de la cavidad torácica o pélvica. Pero no solamente eso, también la parte de la cultura. ¿Quién lo va a utilizar? Y entonces, pues como comentamos, de repente vemos que hay culturas que no son tan fáciles de penetrar como para poder traer algún tipo de invento. Tendencias estéticas, que también eso es lo que está pasando. Yo veo, por ejemplo, que hay aquí mucha creatividad también. Cuando decimos uniforme clínico blanco,
pues de repente que sí, pero aquí yo me bordé aquí a la campanita, mire cómo se me ve. Ah, no, pues está muy bien. Y si somos pediatras, pues no, pues yo aquí al Mickey Mouse y mire mis zapatos, sí. Hace poco estaba yo viendo incluso una página que venden uniformes quirúrgicos y tenis para los que, vaya, no tenis, sino pues zapatos especiales para los que se encuentran en los quirófanos, antiderrapantes pues con las figuras de Snoopy ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor estamos en un ambiente pediátrico que pudiera exigir este tipo de estética. Y por último, la ideología. Y no la ideología desde una perspectiva de imposición, sino qué es lo que van a pensar los demás sobre mi invento. El proceso de trabajo del diseño es evidentemente menos científico y más intuitivo. Es decir, estamos en una situación prueba, error, prueba, error, prueba, error. De hecho, así se hace la ciencia. A través de un método científico, que todos aquí los que lo hemos escuchado, pues lo conocemos, es un ciclo de mejora continua para observación, experimentación, ¿no? Y al final, bueno, vemos si es que sirve realmente o no sirvió de nada lo que estamos inventando. Para que un diseño tenga realmente la capacidad de aceptación, hablamos de que tiene que tener un valor agregado. Es decir, algo que me beneficie para que de alguna forma lo pueda yo adoptar. La calidad del mismo y las emociones que se le imprimen al respecto. Ustedes saben, por ejemplo, qué letra es específica y exclusiva de la marca Apple, la helvética. Y la helvética tiene sus raíces también en el diseño de la misma, cuyo autor, que en este caso fue ya el fallecido Steve Jobs, pues recalcó para que se pudiera hacer. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí todo este tipo de diseños. Por ejemplo, los cornflakes, ¿no? ¿Cómo es que a alguien se le ocurrió hacer hojuelas de maíz tostado? Y bueno, buscó la manera de que esto fuera un alimento nutritivo y bueno, logró sacar a la venta una marca de hojuelas que luego ya trajo consigo al Tigre Toño y al Choco Crispies y todo eso. Pero por lo menos la parte del diseño de este producto tuvo que ver con la parte de la sanidad. Es decir, que fuera un producto fácil de comer, sencillo y que aportara un valor nutricional específico. La visión del diseño es que tiene que estar centrado en lo sostenible, es decir, que se pueda comprar y vender. Yo sé que estamos ahorita viendo como clases de diseño, pero de verdad que es importante esto para que entendamos el porqué de las barreras y cómo es que se tienen que diseñar. Ambientalmente amigable y que sea para la salud de la sociedad. Ahora, ¿qué es implementar? Bueno, es poner en funcionamiento y es aplicar los métodos diseñados sobre un papel para llevar un propósito. Entonces, primero diseño y después implemento. Hay gente que lo hace al revés, ¿no? Porque entonces, ¿quién sabe qué está implementando? Primero se tiene que diseñar. Entonces, para esto, primero se tiene que llevar, ¿qué cosa? Un proceso de ¿qué? De planificación. Y si ustedes ven esta imagen, vean ustedes dónde ya estaban a punto, si no es que ya casi acababan de construir una casa, la cual no tiene ni pies ni cabeza, pero nunca habían visto que el terreno estaba como disparejo. Y para construir cualquier tipo de estructura, ¿qué es lo que se requiere? Pues que esté parejo para que cuando venga algún tipo de sismo o cualquier tipo de situación, pues mi casa no se hunda, no se cuartee, no se caiga o no tenga alguna parte adversa a la misma. ¿Por qué resulta importante obtener la concepción original de lo que se quiere como producto y aplicar los métodos y pasos exactos? No, más o menos se tiene que ser preciso y se tiene que ser exacto, pero sí requiere de una especie de planificación. ¿Cuál de estos cuadros es lo que a ustedes les provoca muchísima más pasión fuera de su ambiente laboral y su familia? No me lo digan, piénsenlo. Los automóviles, los relojes, las computadoras, los teléfonos celulares inteligentes. Bueno, ahora bien, vean ustedes este coche. Pues es un Mini Cooper. ¿Es de un modelo reciente? Entonces, vemos que no, porque muy probablemente los rasgos de diseño correspondan a coches antiguos, ¿no? Bueno, no de moda o no del año, sino que muy probablemente esto fue como de 1980, en donde la marca empezaba a vender sus productos, pero que también había tendencias específicas. Por ejemplo, vean aquí, esta parte es muy cuadrada, ¿no? A partir de los años 90, en la parte de los automóviles, ¿qué es lo que se buscó más? La parte curva, porque esto ofertaba una imagen más de
deportivo, de que era más ágil, de que era aerodinámico. Y esa palabra, ¿cómo estuvo de moda? Es que es aerodinámico, aerodinámico, como si el aire realmente, por ahí voy a deslizarme perfectamente, ¿no? Pero así nos lo vendieron. Por eso es que hablamos también como de la parte de marketing. Ahora vean probablemente sea el mismo modelo, pero sea de años completamente distintos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues ya lo comentábamos, la curvatura en todo lo que son los vértices del mismo, probablemente ya los rines de X o de Y material también mucho más ligeros. Y si nos vamos incluso hacia la parte del diseño del motor, pues evidentemente que ya traiga muchísimas invenciones que el otro muy probablemente no trae. Ahora, ¿cuál es la finalidad de diseñar e implementar nuevos procesos? Pues mejorar la práctica. ¿De qué? De todo. Porque si no mejoramos la práctica diaria del hombre o porque si no mejoramos la vida del hombre, entonces un diseño pues puede caer en lo que de alguna manera se denominaría como un diseño basura o como algo que nunca se va a implementar. Y ha habido muchos casos. Por ejemplo, ¿por qué no hay bolsitas de café como hay bolsitas de té? Bueno, pues porque se vio bajo estudios que a la gente lo que le gusta en todos los países es ver cómo se disuelve el café y moverle, ¿no? De verdad, elementos culturales. ¿Por qué no todo mundo, pues tenemos cafetera en casa de esa que tiene grano, como la de Starbucks o como la del café de la colonia, y todos tenemos café soluble ahora? Pues porque es más fácil para la vida humana sacar el café, hacer un... ¿Saben igual? No, ¿cómo cree que van a saber? No, evidentemente que no saben igual, pero yo les digo una cosa, ¿mejoran su vida diaria? Si alguien de aquí no sale con un café en el estómago, llega como ogro. Entonces, vean cómo de alguna forma estos inventos que les estoy dando nos ayudan para mejorar. Entonces, el principio del diseño en los procesos tiene que ser, ¿se genera de nuevas ideas o se genera de nuevos conceptos? Construye prototipos robustos y se mejora a través de la repetición. ¿Cómo es que se hizo? Y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es que se logró inventar un ventilador de alta frecuencia para pacientes de la UCIN? Pues bajo un método científico en el cual se hiciera un aparato que estuviera bombeando oxígeno de manera rápida, porque por eso es de alta frecuencia, sin que lesionara por barotrauma un pulmón de un niño recién nacido. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que investigar? Pues, ¿cómo es el pulmón de un recién nacido? ¿No? ¿Cuál es la presión que soporta un pulmón de un recién nacido cuando lo quiero ventilar con este tipo? ¿Para qué se va a requerir? ¿Y en qué casos está indicado o incluso contraindicado que se utilice? Entonces, todos los diseños para la mejora, ¿qué creen? Que tienen que salir de la zona de confort. Ninguna mejora sale de la comodidad de mi proceso. Ay, estoy bien contento aquí. Y miren, ya mejoramos. Eso nunca va a pasar. Bórrenlo de su mente. Tenemos que salir de la zona de confort para poder diseñar e implementar otras situaciones. Mi deseo para este año fue hacer ejercicio, ¿no? Y créanme que cuando fui por primera vez al gimnasio y me dijeron tienes que hacer esta rutina, que probablemente para una persona experta pues prácticamente su calentamiento, bueno, yo salí con ganas de no regresar y al día siguiente no me pregunten cómo me sentía porque yo quería pegarme a la cama y no salir de ella durante las próximas 3 semanas. Tuve que salir de mi zona de confort para poder implementar un proceso para bajar de peso o para estar saludable en X o en Y aspecto de mí. Pues pasa lo mismo con las cosas que estamos diseñando en esta circunstancia. Ahora, vamos a ver, ojo con las barreras, porque es importante que diseñemos procesos que sean una barrera para qué cosa. Para el evento adverso o para el riesgo, no para el compañero del turno que viene o para el médico tratante, o para el intendente, porque también hay barreras de esas. ¿Qué es lo que pasaría si yo, para que no se cayeran los pacientes, dijera, voy a poner cercas en todo? Pues, es más, iba yo a provocar más caídas porque el paciente va a buscar un lugar que no tenga cercas y se va a meter por allí, le voy a provocar una caída. Pero es que mi idea es muy brillante. A lo mejor no. A lo mejor hay que hacer todavía lo que vimos antes. Pero sí es importante que veamos qué tipo de barreras tengo que implementar y sobre qué y quién es
sobre quien se va a producir esa barrera. Entonces, hablamos, por ejemplo, de un término que se llaman paquetes clínicos o paquetes para la seguridad del paciente. Bueno, paquetes clínicos son aquellas acciones de no más de 5 acciones que me van a generar una barrera para prevenir un riesgo. Les voy a platicar el ejemplo que pusimos en el Hospital del Niño. Tenemos muchas neumonías por ventilador y se los digo aquí así de frente y el director médico. Tenemos muchas neumonías por el uso del ventilador. Porque si yo no identifico primero mi riesgo o mi problema, ¿qué es lo que va a pasar? Ay, no, aquí estamos re bien, no. ¿Qué es eso de las neumonías por ventilador? No. Eso es del siglo pasado. Pues volvemos a la etapa de infalibilidad en donde nadie decía que algo estaba sucediendo. Pues tenemos muchas neumonías por ventilador. Entonces, ¿qué es lo que buscamos implementar? Pues un paquete o una serie de acciones para la prevención de ellas. ¿Qué es lo que la evidencia dice ya desde el punto de vista científico? Yo no voy a inventar nada, voy a implementar algo que ya está diseñado. Y dice, hay 5 acciones que se pueden implementar para la prevención de neumonías cuando un paciente es intubado. Primera, utilización de clorexidina vía spray. ¿Por qué? Pues así lo leí, doctor. No. Pues dime por qué. No, pues porque hay una evidencia que está fuertemente indicando que es un antiséptico que va a permitir que cuando se barra con las cánulas, pues no lleguen los microorganismos hasta el pulmón y eso ocasiona una neumonía. Entonces, apúntenlo. Uso de clorexidina en spray. Punto número 2, utilización de omeprazol. ¿Y eso por qué, doctor? Pues yo no veo que el paciente está muy tranquilo, no toma café como usted, no le damos chilaquiles picosos. Pues no, pero está sometido a un grado importante de estrés. ¿Y el estrés en qué órgano blanco es en el que se...? Pues en el... ¿Y qué es lo que pasa allí? Que se produce más jugo gástrico y se puede producir incluso el retorno de ese ácido, lo que puede provocar una aspiración del ácido y por ende una neumonía. Entonces, uso de omeprazol. Punto número 3, terapia respiratoria. ¿Para qué? Pues que lo estoy leyendo. Pues sí, pero ¿por qué dice que es lo que tienes que hacer? Pues porque con la terapia respiratoria ayuda a que las secreciones no se peguen en el árbol bronquial o en los pulmones como tal y entonces generen una neumonía. Punto número 4, cambios de posición, que es parte también de la terapia pulmonar, pero que lo ponen como punto aparte. Entonces, y punto número 5, todos los días mi terapista me tiene que decir si el niño que está intubado es candidato para que se destete del ventilador o no. ¿Por qué? Porque evidentemente que va a haber más riesgo si el niño lleva 60 días con ventilador a que si lleva 1. Y es que muchas veces ya pensamos que el ventilador es como, pues como el tercer pulmón del niño. Oiga, ¿y para cuándo lo va a...? Ah, que sí, ¿verdad? Tenía ventilador. Y ya el niño con una neumonía bastante extensa. Entonces, 5 pasos, 5 barreras. ¿Nos cuestan trabajo hacerlas? Sí, y mucho. Habrían de ver todo lo que me dicen cuando se implementó este programa. Mejor no les digo. Es que es más trabajo, vamos a gastar mucho dinero, tan solo cuánto cuesta la clorexidina y cuánto cuesta una neumonía nosocomial. Y la enfermera, es que se queja mucho, pues dile a la enfermera que deje un ratito el Facebook. Así, mira, poquito, de verdad. Para cambiar de posición al paciente no va a requerir más de 30 segundos porque la cama ya incluso en las terapias, como es, pues, electrónica. Que nos espere tantito en esas circunstancias. Échanos la mano. Ay, doctor, pero es que ahí pues van refunfuñando, la verdad. No les puedo decir otra cosa. Y no solo las enfermeras, los médicos, los residentes. Ay, ya nos puso a volver a llenar nuestro formato de bundle. Pero ¿qué necesidad? ¿Cómo es posible que de alguno? Pues ni modo. Es la única forma en la cual podemos asegurar que un comportamiento sea adquirido. ¿Cuánto tiempo dura un hábito en adquirirse? 21 días. Dicen, a mí lo del gimnasio, yo ya llevo casi 3 meses y no más, no me gusta. Entonces, ojo con las barreras. ¿A quién queremos proteger? ¿De qué lo queremos? Esas son las 3 preguntas básicas que nos tenemos que hacer. ¿A quién queremos proteger? ¿De qué lo queremos proteger? ¿Y quiénes van a ser los responsables de la implementación de una barrera de seguridad? Y evidentemente, pues hacer este proceso. Entonces, vean ustedes, yo aquí les pongo que es una barrera de seguridad. Bueno, pues tenemos desde las plumas. Aquí en México somos muy adeptos a los topes.
¿no? Entonces, es una barrera de seguridad que permite la disminución de la velocidad a fin de que no se cause un accidente ni para una persona que vaya en la calle como peatón, como para una persona que esté conduciendo un auto. Entonces, no se convierta esto en una carrera de obstáculos. Y una barrera, y otra barrera, y otra, porque si no el proceso tampoco nunca va a salir bien. Más bien, diseñar los obstáculos necesarios, ojo, para que el riesgo nunca llegue. Yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos visto el queso de James Reason. ¿Qué es lo que tiene este queso suizo? Agujeros. Y por allí él diseñó o pensó que es como un sistema de salud en el que esos agujeros pues son los que permiten que los riesgos vayan pasando de un proceso a otro hasta que se conviertan en un riesgo o incluso en un evento adverso. Y bueno, evidentemente que las barreras también tienen que ser para auxiliar a otras personas, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos visto que las personas que se encuentran con discapacidad pues tienen más barreras que otras cosas cuando... Yo me acuerdo mucho que hace muchos años que tembló en Pachuca y una de mis compañeras que se encontraba en el aula traía muletas porque se había fracturado un pie. Suena la alerta o la alarma o la campana que ponen y todo el mundo sale y ella se queda allí. Pues evidentemente que salió con un shock emocional porque nadie la auxilió para poderlas. Entonces, que las barreras no dañen más a la población vulnerable de lo que la pueden auxiliar. Vean, por ejemplo, ustedes aquí, hablando específicamente de barreras para la seguridad del paciente. Pues si yo tengo esto en un hospital o en un asilo de ancianos, pues ¿qué es lo que voy a propiciar? Pues las caídas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente adulta mayor no está preparada ya para poder hacer este tipo de viajes, incluso extenuantes. Vean aquí, estábamos comentando, si yo no quiero que se accese a un área que puede ser peligrosa, pues busco la forma en la que también haya una barrera física para poderlo llevar a cabo. Conciencia y solidaridad para eliminar las barreras arquitectónicas. Esta es Ceci Morales con uno de los principales actores en la parte de la calidad. Y la verdad es que lo que me gustó fue la frase. La fortaleza se tiene que notar hasta la última rebanada del queso suizo. Es decir, la fortaleza de mi proceso, de mi sistema, tiene que estar tan bien hecha que todos los agujeros de ese queso suizo queden como tapados. No para el paciente, porque si no el tapado sería yo, sino para el proceso de riesgo que puede llevar a que mi paciente sufra de un evento adverso, de un evento centinela y que provoque incluso la culpabilidad. Voy a regresar ya casi para concluir con el caso que les comentaba yo al inicio. La culpabilidad de la mamá del niño que hoy recibimos en el hospital, yo no se la deseo a nadie. Pues imagínense con qué culpabilidad va a vivir durante toda su vida por esta circunstancia. Entonces, es importante que de alguna manera veamos que el queso suizo es un esquema que nos ayuda a entender que tenemos que implementar barreras de seguridad. Y ahora, yo les quiero preguntar, ¿cómo influyen las 6 metas internacionales para la seguridad del paciente como barreras? Y van a decirme, no, doctor, ya no son 6, ya son 8 y ahora son acciones. Bueno, son 6. Las otras 2 son tanto barreras, más bien nos permiten identificar algunos comportamientos dentro del hospital. Pero por lo menos las 6 metas, ¿cuál es la primera? Y ya me llegó a mí hace 2 días un evento de una R1 o que estaba por allá. Es que le tomé un laboratorio a 2 niños que se llaman igual y les puse un nombre distinto. Pues hay que capacitar a los médicos residentes de nuevo y ponerles el ejemplo de qué y para qué se tiene que utilizar y cómo la identificación adecuada del paciente. Meta 2, comunicación efectiva, no es chisme, porque eso sí lo utilizaba. Ay, no, yo la meta 2, mira, ¿quieres saber de la vida de él? Y ahí sí dejamos solito al paciente aunque estén timbrando los ventiladores, ¿no? Pero más bien lo que buscamos es que el traspaso de información de un profesional de la salud a otro sea completo, conciso y que tenga la veracidad correspondiente como para hacer acciones posteriores a lo que me dio esa información. Y aparte de eso, a que si son órdenes verbales, pues las pueda yo registrar. De verdad que lo que no se registra, quién sabe quién lo diga. Si yo les digo ahorita, les voy a dar a cada uno de ustedes $1,000,000. Ay, es que usted lo dijo y yo sé que me están filmando, ¿no? Ahí ya se pueden amparar. Pero si yo se los digo así, de frente, y luego
¿Qué es lo que puedo decir? Yo, yo no dije eso. Es que tengo personalidades múltiples y una de ellas es bien rica. Mejor fírmame que me vas a dar o que me vas a prestar para que no se me olvide y para que de alguna manera la información sea la adecuada. Meta 3, seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿Por qué es una barrera? Yo sé que aquí no, que eso nada más pasa en Marte, pero de repente cuando las enfermeras y los médicos residentes y los propios médicos, yo no sé si han visto que tienen como una cajita de costurero y un montón de ampolletas allí, ¿no? Y pues yo soy muy bromista, la verdad, entonces paso y les digo, y bidi, bida, bidibú, a ver qué voy a sacar aquí, y a ver. Elementos caducos, medicamentos de alto riesgo, que en un afán rápido de pasarle al médico o a la enfermera para que administre, al no leer lo que es lo que puede ocurrir, pues que le pase un medicamento por otro y que esto pues genere un error y por ende un evento adverso o un evento centinela. ¿Cuál es la barrera de la meta? ¿Cuáles son las barreras? Porque yo solo les dije el título. Uno es la doble verificación, en donde se vea que yo realmente estoy dando o estoy administrando lo que digo que voy a hacer y en la cantidad que voy a hacer, ¿no? Y la otra, el resguardo, que no cualquier persona, incluyendo los pacientes, puedan ir y tomar ese medicamento, autoadministrarse o que, insisto, por la prisa, por no leer, por no hacer, pues entonces yo genere una circunstancia adversa. Punto que sigue, cirugía. Bueno, ya no es cirugía, ahora es procedimiento seguro, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Pues también aplicar una serie de acciones concernientes a la seguridad del paciente. Que a mi niño no lo operen de una hernia del lado derecho y le abran también el izquierdo. Y el pediatra, pues es que se tienen que explorar los dos canales, ¿sí? Muy bien. A mí también me gustaría explorarte los dos canales. No, es que no hubo un proceso de doble verificación. Si la cirugía dentro de lo programado, ¿no? Se viera que es la exploración de ambos canales, pues adelante. Pero de alguna manera no podemos excusarnos en algo que no se llevó a cabo. Meta 5, o bueno, un programa adecuado para lavarse las manos, ¿no? Y todavía seguimos con la horrenda cifra del que el 30% de las infecciones son causadas evidentemente por una falta. Y todavía seguimos con la horrenda cifra de que muy probablemente un 50% de todo el personal de salud no se lava las manos antes, bueno, los antes y los después cuando los tiene que hacer. Y punto número 6, prevención de caídas, en el que también se tienen que aplicar barreras que van de la valoración a la revaloración. Yo no dejaría solo nunca al niño. Y si lo voy a dejar en lo que paso, ¿cuál sería una barrera? Hablarle, ¿no? Si es que se llamaba Diego, oye Diego, para que él que haga, me conteste, me grite, me haga algún tipo de situación que yo sepa que por lo menos está en ese momento y no que a lo mejor me meto y que nunca sé lo que pasa. Y entonces la barrera para la prevención de caídas, uno es la valoración y la revaloración del riesgo. ¿Para qué? Para implementar medidas. Y si ya sé que a mi paciente le están dando un medicamento que lo va a o que le va a disminuir su estado de alerta o su estado de conciencia, pues ¿qué es lo que debo hacer? Pues ni modo que lo ponga a caminar. Bueno, pues órale, ya te dimos tu diazepam, ahora camina, pues se va a ir a caer. A lo mejor, evidentemente, la educación al paciente para que le ayude, la utilización de algún método, como estamos comentando, para que se apoye o incluso que no se levante de la cama. Nos pasa también muy seguido y ustedes estarán de acuerdo conmigo con las enfermeras y con las pacientitas que justo acaban de dar a luz. Es que ya me siento bien. Párese poco a poco. No, yo ya estoy muy bien. Y cuando se paran, las. Entonces, si ya sé que la hipovolemia es un factor de riesgo para la prevención de caídas y valoro que mi paciente tiene una alta pérdida de sangre, pues evidentemente que va a tener un riesgo de alto de caídas. Y por ende, ¿qué es lo que va a suceder? Pues deberé de implementar las acciones para que eso no suceda. Si el niño es muy inquieto, muy inquieto, muy inquieto, ¿qué harían ustedes? Pues ahí lo dejo, doctor, se lo dejo a mi compañera. Ese te toca a ti. ¿Qué harían para que no se cayera de la cama? ¿Cuáles son algunas barreras en el caso de un paciente sumamente irritable? Bueno, pues va como estamos comentando, desde que haya una vigilancia estrecha por parte del personal y de los familiares que se encuentran con él, hasta incluso la sujeción gentil, ¿no? Y todo el mundo, ay, pero eso es delito. No, no, no. Dije sujeción gentil. Y la sujeción gentil se tiene que revalorar cada 2 horas, porque tampoco puedo tener amarrado al niño todo el día.
No, pero a lo mejor si es indispensable que se esté donde se tenga que estar y evidentemente, ojo, bajo consentimiento informado, puedo aplicar la sujeción gentil. Pero son estrategias que tendré que ir implementando de acuerdo a cada caso y de acuerdo a cada paciente. Entonces, ¿quiénes tienen que participar en la creación y en la implementación de barreras? Todos. Desde el nivel directivo, ¿por qué? Pues para que vean lo que hacemos, porque no bajan, doctor. Ustedes dicen que están como directores y no hacen nada, pero también porque somos los gestores financieros a veces. Para que se pusiera lo del bundle de la clorexidina, pues tuvo que pasar por la dirección del hospital. ¿Para qué cosa? Para que aceptara que se comprara. Porque por mucho que yo diga que es una muy buena práctica, si no me liberan el recurso, pues nunca voy a tener clorexidina para poder colocarle al paciente. Número 2, el nivel operativo, que quien va a ser quien va a ejecutar directamente la acción. ¿Por qué involucramos aquí a los pacientes y a la familia? Porque también son corresponsables de la propia seguridad, ¿no? Porque son los que también nos informan de lo que puede suceder cuando el paciente no se encuentra directamente vigilado por la enfermera o por el enfermero en turno. Con esto, ¿qué es lo que va a darnos como pregunta? ¿El sistema realmente mejora? Porque si mi barrera no ha mejorado nada, pues mejor la quito. Y por último, la mejora en los indicadores. Y créanme que los indicadores no es que no les quiera hacer yo caso. Son simplemente la evidencia estadística de que algo está mejorando. Pero finalmente esa evidencia se basa en que muchos pacientes fueron beneficiados a través de la implementación de las barreras. Y acuérdense nada más, con esto concluyo. Esto es lo que nos dice el riesgo. Si me pones un muro de 5 metros, pondré una escalera de 6. Hay que adelantarnos al riesgo. Y si él tiene toda la intención de pasar, pues buscar que el muro o que haya una barrera la cual permita que le corte los escalones a la escalera que está utilizando. Siempre prever, siempre prever. Culmino con lo siguiente, hablando de planificación y de previsión. Es importante que planifiquemos siempre. Siempre es bueno planificar lo que quiero llevar a cabo. ¿Saben con cuánto tiempo de antelación los alemanes planifican sus vacaciones? 14 semanas. Por eso eligen el mejor avión, el mejor hotel, la temporada. Los mexicanos, pues yo las planifico cuando me autorizan mis vacaciones, porque ya sé que allí es cuando ya puedo empezar. Pues sí, y esa es una circunstancia que a lo mejor nos pasa a todos, pero finalmente, ¿qué es lo que encontramos? Si yo salgo de vacaciones en julio, agosto y me quiero ir a una playa, ¿cómo la voy a encontrar? Llenísima, los hoteles ya ni va a haber y las habitaciones que ya van a estar muy caras y los alimentos también. ¿Por qué? Porque no es una adecuada planificación. Bueno, planifiquemos desde antes que un paciente llegue cuáles son los riesgos que pudiera enfrentar y hagamos todo lo posible por poner las barreras para que ese riesgo no alcance a mi paciente y de alguna manera no afecte su condición de vida, ya sea temporal o incluso de manera definitiva o hasta la muerte. Me agradó mucho estar con ustedes. Muchas gracias por su atención.